Dios Padre con su poder cumplirá lo que ha prometido. De la Santa Biblia Reina Valera 1960 en el Nuevo Testamento, continuamos estudiando el Evangelio de San Mateo desde el capítulo 17 en adelante. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde las nubes que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron rostro sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: A la verdad, Elías viene primero y resucitará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os es de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echar afuera? Jesús le dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera.
Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos y los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallará un estateros. Tómalo y dáselo por mí y por ti. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno del fuego. Mirad que no menospreciéis a unos de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrila una de ellas, ¿no deja la 99 y va por los montes a buscar la que se había descarrilado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por la 99 que no se descarrilaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por cuanto si tu hermano peca contra ti, ve y preséntale estando tú y él a sola. Si te oyere, ha ganado a un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
Si no lo oyere a ello Dios a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pudiera, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijo, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten compasión conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a unos de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándoles su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debéis tú también tener misericordia de tus consiervos, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, le dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Dios juntó no lo repare el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera. Y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les respondieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matará, no adulterará, no hurtará, no dirá falso testimonio, honrará a tu padre y a tu madre, y amará a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrá tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos oyeron esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero.
porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obrero para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, lo envió a su viña. Saliendo cerca de las horas tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y le dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupado? Le dijeron: porque nadie os ha contratado. Él le dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que había ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y lo has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes, a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y les crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con su hijo, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él le dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolo, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones
se ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no seréis así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucha. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús sanaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús lo llamó y le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos vuestros ojos. Entonces Jesús compadeció, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y vieron. Hermanos, igual que esos ciegos, nosotros en estos tiempos estamos ciegos. Y andamos buscando a Jesús, yendo donde Él se reúne, donde Él está, a pedirle: Jesús, Hijo de David, del linaje de David, de Judá, de donde los profetas hablaron que tú ibas a nacer, de donde se habló de ti en el Antiguo Testamento desde el inicio, que de la estirpe de David un hijo iba a surgir, el Hijo de Dios que fue bautizado, donde los hijos de los hombres lo reconocieron en los milagros y prodigios que hizo, y vieron que todo lo que él dijo se cumplió, porque fue crucificado y resucitó al tercer día. Y nosotros, cada uno, andamos detrás de Él para que nos sane, para que nos salve, para que nos libere. Y la gracia mayor, el mayor milagro que ha hecho Jesucristo es darnos la salvación por gracia a todos nosotros sin merecerlo. A todos, no hay distinción de personas, todos somos llamados a recibir el galardón de una gracia, porque somos hijos amados, muy amados por un Padre creador y conservador de la vida de cada uno, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hizo muchos milagros, y así como esos ciegos le salieron al encuentro, le persiguieron y le pidieron que le sanara, Él se volvió y tuvo piedad y misericordia y lo sanó. Hay esperanza para nosotros también. No importa las veces que hayamos caído, sino las veces que intentemos buscar a Jesús, levantarnos de los abismos que tengamos, situaciones, condiciones, oscuridades, momentos difíciles, circunstancias imposibles de resolver por nosotros mismos. Y Jesús está dispuesto, Él da la vuelta y lo mira. Y los discípulos le dicen: los mandamos a callar, y Él dice: no, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué quieren? Y nos pregunta: ¿qué queremos? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiere Él? ¿Qué quiero yo? ¿Qué queremos nosotros? Jesús está a la puerta.
Él llama y nos pregunta, ¿qué quieres para darnos lo que queramos? Para darnos milagros, prodigios, así como a los ciegos. Ellos dijeron, cuando Jesús le dijo, ¿qué quiere? Dijeron, quiero ver, yo quiero ver. Y así nosotros, ¿qué quieres? Yo quiero vida en ti, Jesús. Yo quiero estar bajo la gracia de la voluntad de tu Padre que te envió para que yo sea salvo, para que yo pueda ser dignamente un hijo recatado, a convertirme en una disciplina de honradez y respeto, de amor y libertad. Pero eso no quiere decir que dejo de ser yo, no, seré yo mismo, pero detrás de ti, tu sendero me va iluminando mi vida. Y tú has dicho, coge tu cruz y sígueme. Sígueme. Por eso ellos ciegos le siguieron. Por eso fue así. Y así todos los milagros y prodigios que el Evangelio de Mateo ha venido hasta este capítulo 20 detallando, hablando del lugar que le corresponde a cada uno, quién es el mayor, quién es el menor, hablando de el joven rico, que él tiene tanta riqueza y dice, oye, yo he hecho todo lo bueno en esta tierra y soy millonario, ¿qué puedo hacer para ganarme el cielo? Y Jesús le dice, oye, con toda esa riqueza no va a poder subir al cielo, te va a pesar. Entonces, dásela a los que no tienen nada para que tú puedas adquirir tu riqueza allá arriba. Pero él lo vio difícil. Entonces los niños muchas veces los castigamos cuando son impetuosos, inquietos, pero muchas veces esos niños nos dan mensajes. Jesús dice que no despreciemos a los niños, porque el reino de los cielos es igual a los niños. Entonces, así como Jesús sanó a muchos, alimentó a tanto, Jesús nos está hablando de sabiduría, discernimiento, y Jesús hace en este inicio del capítulo que hemos estudiado hoy, el proceso de la transfiguración hacia el monte, y sube allá en aquel monte tomando a Pedro, a Jacobo y a Juan, y aparece Moisés y Elías, y él se transfigura, y Pedro, que percibe toda esa grandeza del Hijo de Dios, le dice, wow, qué bueno es estar aquí. Vamos a hacer 3 chozas para ustedes. Entonces es una manera de dejarnos ver, es el Hijo de Dios que hoy me llama a mí, que hoy me sana, me salva, me libera, me guía, me organiza, me perfecciona, me conforta, me suple, hace todo, porque lo demostró en sus hechos. Cuentan los apóstoles que estuvieron con él, que él hizo todas esas cosas. Pero hoy, en estos tiempos, también la está haciendo. Por eso es que la palabra de Dios, ayer, hoy, siempre, habla a cada uno de nosotros, a nuestra conciencia, a nuestro estudio bíblico, a nuestro corazón, a nuestra vida, en una forma directa y personal.